Ciudad ucraniana se levanta. La rebelión ya no es solo un rumor. Vladimir Borinsenko, alcalde de Borispol, ha lanzado una advertencia que sacude los cimientos del poder en la capital. Si la persecución contra la oposición continúa, habrá una purga global que podría cambiar el rumbo del país. Las tensiones dentro de Ucrania han alcanzado un punto de ebullición, y las palabras del alcalde no son una simple protesta política, sino una señal clara de que el descontento está creciendo y podría desatar una insurrección sin precedentes. ¿Será este el principio del fin para Zelensky? Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. 22 de febrero hablaremos de la desastrosa guerra comercial de Trump. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Rebelión amenaza a Zelensky. La crisis política en Ucrania se ha intensificado con una amenaza que pone en jaque al gobierno de Volodymyr Zelensky. El alcalde de Borispol, Vladimir Borinsenko, ha lanzado una advertencia contundente a las autoridades de Kiev. El alcalde aseguró que si la persecución contra la oposición no cesa, el país se enfrentará a una purga global. Sus palabras han resonado con fuerza en el escenario político y militar, abriendo la posibilidad de una fractura interna que podría derivar en una rebelión. En un video difundido en el canal de Telegram del partido opositor Solidaridad Europea, Borinsenko denunció lo que calificó como una persecución despiadada contra la oposición en un momento en el que el país se enfrenta a una guerra de desgaste. Su mensaje fue claro. Al parecer, las autoridades están enfermas. La salida es una purga global, y si lo hacen los militares, no les gustará, créanme. Así que piénsenlo, dijo. Sus palabras han sido interpretadas como un llamado directo a las Fuerzas Armadas para intervenir en el conflicto interno, lo que ha generado un terremoto político en Kiev. Borinsenko no es una figura menor dentro del ámbito político ucraniano. Como alcalde de Borispol, ciudad clave para albergar el aeropuerto internacional más importante del país, su influencia se extiende más allá de su jurisdicción. Su desafío al poder central no es un acto aislado, sino un síntoma del creciente malestar en distintos sectores del país. La posibilidad de que las tensiones internas desemboquen en una fractura mayor no puede descartarse, sobre todo si los sectores más críticos del gobierno deciden alinearse con su postura. Las declaraciones del alcalde llegan en un contexto de represión política sin precedentes en Ucrania. Recientemente, Zelensky impuso sanciones personales contra figuras prominentes de la oposición, incluyendo al expresidente y líder del partido Solidaridad Europea, Petro Poroshenko, quien ha denunciado la medida como una provocación inconstitucional. Poroshenko no ha sido el único objetivo. También han sido sancionados el empresario Igor Kolomoisky, el opositor y fundador del movimiento Otra Ucrania, Víctor Medvedchuk, y otros magnates como Konstantin Sevago y Gennady Bogolyubov. Las sanciones impuestas por el gobierno incluyen el bloqueo de activos, la privación de premios estatales, la prohibición de retirar fondos fuera de Ucrania y la anulación de acuerdos comerciales. A pesar de que las medidas han tratado de justificarse por el gobierno como una necesidad para proteger la estabilidad del país en tiempos de guerra, la oposición las ha interpretado como una maniobra autoritaria para consolidar el poder de Zelensky, eliminando cualquier voz disidente. La situación ha alcanzado un punto crítico porque además de los políticos sancionados, se han reabierto casos judiciales contra miembros de la oposición y sus familiares, lo que ha sido visto como una táctica para intimidar y debilitar cualquier intento de resistencia política. El propio partido Solidaridad Europea denunció que muchos de sus integrantes han sido sometidos a presiones mediante la reapertura de antiguos y nuevos casos penales, uno tras otro sin ninguna justificación. Este patrón de persecución política ha avivado la ira en ciertos sectores del país, incluyendo los militares, quienes han comenzado a cuestionar abiertamente el rumbo que está tomando el liderazgo de Zelensky.
Las tensiones dentro del ejército ucraniano no son nuevas. En los últimos meses, varios informes han señalado descontento en las filas militares, especialmente entre aquellos que han visto cómo la estrategia de Kiev se desmorona en el campo de batalla. Con fracasos operacionales, falta de recursos y desgaste en las líneas del frente, la moral dentro de las Fuerzas Armadas se ha visto gravemente afectada. Algunos sectores militares han empezado a ver con recelo las decisiones del gobierno, argumentando que el liderazgo político está priorizando la eliminación de la oposición en lugar de centrarse en el conflicto militar. La advertencia de Borisenko sobre una purga global que podría ser llevada a cabo por los propios militares ha elevado la alarma en el gobierno de Kiev. Las autoridades temen que su mensaje pueda resonar dentro de las Fuerzas Armadas y generar un efecto en cadena que termine debilitando aún más la ya frágil estabilidad política del país. La posibilidad de una rebelión interna no es un escenario descabellado. Históricamente, los conflictos prolongados y la represión política han sido factores determinantes en la caída de regímenes en crisis. Las guerras, cuando se extienden en el tiempo sin una resolución clara, suelen convertirse en caldo de cultivo para revueltas internas. La historia está llena de ejemplos en los que gobiernos debilitados por conflictos externos terminan siendo derrocados desde dentro por sus propios militares o por levantamientos populares. En el caso de Ucrania, la guerra con Rusia ha dejado al país en una posición de vulnerabilidad extrema. La economía está devastada, la infraestructura ha sufrido daños irreparables y la confianza en las instituciones se ha erosionado. La corrupción y el mal manejo de los fondos internacionales han generado aún más descontento, especialmente entre la población que sufre las consecuencias de la guerra sin ver una salida clara. Si las advertencias de Borisenko encuentran eco en otros sectores del país, la posibilidad de una fractura en el gobierno de Zelensky podría volverse una realidad en el corto plazo. La presión política y militar sobre Kiev está alcanzando un nivel que pone en riesgo la estabilidad del gobierno, y cualquier movimiento en falso podría ser la chispa que encienda una revuelta. Rusia sigue de cerca estos acontecimientos. Moscú ha entendido que la estrategia de desgaste está funcionando y que la debilidad interna de Ucrania puede jugar a su favor. Si las fracturas en el gobierno de Zelensky se profundizan, la capacidad de resistencia del país disminuirá aún más, abriendo la puerta a escenarios que podrían redefinir el rumbo del conflicto. Las preguntas que quedan en el aire son inevitables. ¿Cuántos más dentro de Ucrania comparten la visión de Borisenko? ¿Está el ejército realmente considerando intervenir contra el gobierno de Kiev? ¿Cuánto tiempo más podrá Zelensky contener el descontento antes de que la situación se salga de control? El gobierno ucraniano enfrenta una crisis interna que podría determinar su destino. La guerra ha dejado de ser solo un conflicto con Rusia. Ahora, la amenaza también proviene desde dentro de sus propias fronteras. Este sábado, 22 de febrero, acompáñanos a descubrir cómo Donald Trump se está convirtiendo en una amenaza para la economía global. La desastrosa guerra comercial de Trump llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.